Hola, soy Elena González. Bienvenidos a su podcast Todo sobre Pensiones. En esta ocasión veremos ejercicios prácticos sobre la modalidad 40. ¿Qué pasa para las personas que tienen menos de 1,000 semanas cotizadas? ¿Realmente les conviene esta modalidad? En este episodio podremos saber si realmente lo que ofrecen empresas es realmente cierto. Sí suceden esas pensiones que nos hablan de las 50,000, 40,000, 60,000 pesos. ¿Eso es posible si yo tengo menos de 1,000 semanas cotizadas? Por favor, no te muevas de aquí y acompáñame a descubrirlo. La modalidad 40 es una herramienta que el IMSS implementó para que las personas trabajadoras puedan cotizar de una manera más alta a lo que lo venían haciendo en estos últimos años. Debemos recordar que el IMSS toma en cuenta los últimos 5 años de nuestro salario promedio para darnos una pensión. Por eso es que implementa esta herramienta para que si tuvimos salarios más bajos durante estos últimos 5 años, esta herramienta nos permita incrementar ese salario y así poder obtener una mejor pensión. Pero ¿realmente es conveniente para todos? ¿Realmente nos va a permitir tener pensiones, como en algunos lugares dicen, de 40,000, 50,000, 60,000, hasta 70,000 pesos? ¿Eso realmente sucede? Y si sucede, ¿en qué casos realmente pasa esto? ¿Cuánto debo de invertir? ¿Cuánto dinero real es el que va a salir de mi bolsillo para llegar a esta pensión? ¿Y cuánto tiempo me voy a tardar en recuperar este dinero cuando yo invierta en esta modalidad? Si bien la modalidad 40 se puede empezar a hacer desde los 55 años, en estos ejemplos empezaron a hacer desde los 60 años. ¿Esto por qué? Porque la gran mayoría de los mexicanos no tenemos una cultura previsora. No tenemos una cultura de decir vamos a hacer las cosas desde antes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos nuestras modalidades una vez que ya tenemos los 60 años. Y al tener los 60 años, entra un factor que es muy importante. Entra un factor que se llama pérdidas por pensiones no cobradas. ¿Por qué sucede esto? Porque si sabemos y recordamos, la Ley 73 nos dice que para podernos pensionar tenemos que tener 60 años cumplidos al momento de solicitar la pensión. Si yo a mis 60 años no me pensiono, en el posterior, en el futuro, voy a tener una pérdida por no haberlo hecho a mis 60 años. Y esta pérdida es algo importante que tenemos que hablar y tenemos que decir. ¿Qué sucede si yo hago mi modalidad 40 y realmente tengo buenas semanas? Seguramente mi pensión va a llegar a muy buen salario y voy a tener una mejor pensión. Eso es una realidad, sí va a pasar. Pero la gran mayoría no tiene esas semanas cotizadas, no tiene 1,900 semanas, no tiene 2,000 semanas. Las personas que tienen ese tipo de semanas son unicornios en este mundo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo 700 semanas, 600 semanas, tengo 500 semanas? ¿Realmente voy a incrementar mi pensión como me lo hacen creer en algunos lugares? ¿Realmente eso va a suceder? Por favor, no te despegues y acompáñanos a saber qué puede pasar con tu pensión si tienes aproximadamente 800 semanas. En este ejemplo podemos observar que tenemos una persona de 60 años que sigue vigente actualmente, que tiene 830 semanas reconocidas ante el IMSS porque tuvo una ayuda de desempleo. Realmente él tiene 886, pero por la ayuda le descontaron 56 semanas, por lo que quedaron 830. Le reconocen desde 1982 las semanas y su año de alta es en 1981. Quiere decir que ahí tiene un año que probablemente no le estén reconociendo. Es posible reconocer o recuperar esas semanas con una búsqueda de semanas cotizadas. Pueden ver nuestro video sobre eso para que estén más informados. ¿Qué pasa si esa persona decide pensionarse actualmente? Bueno, esa persona va a tener 830 semanas.
un salario promedio de 127, como les dije, el salario promedio se saca con sus últimos 5 años laborados. Su pensión ahora va a ser de 2,400 pesos. ¿Qué sucede con esa pensión? Realmente es muy baja la pensión, pero tenemos que recordar que existe algo que se llama pensión mínima garantizada. Al día de hoy, 2025, es de 9,400 pesos, por lo que el Seguro Social no le va a pagar esos 2,400 pesos que vienen aquí, sino le van a pagar 9,400 pesos, por lo que realmente su pensión va a llegar o va a estar calculada desde los 9,400. Es importante que recordemos este dato porque al momento de hacer el análisis financiero vamos a ver si realmente la modalidad 40 le conviene o no. ¿Qué pasa si se da de alta en la modalidad 40 durante un año? Llega a 882 semanas, llega a un salario de 637 pesos y ahora su pensión es de 5,900. Como ya habíamos dicho, la pensión no va a ser de 5,900, sino de 9,400 pesos. Por lo que ese año que habrá pagado la modalidad 40 habrá sido un año tirado a la basura porque no habrá un incremento a su pensión. ¿Qué pasa si nos vamos ahora a 2 años de la modalidad 40? Llegamos a 934 semanas, llegamos a un salario de 1,169 pesos y ya llegamos a una pensión de 15,000 pesos. Hay que recordar que la pensión mínima garantizada va incrementando de acuerdo a los años que vamos en el año en el que nos pensionamos. Por consiguiente, en 2 años, que va a ser 2027, la pensión mínima garantizada se prevé que van a ser aproximadamente 11,400 pesos. Realmente de 11,400 a 15,000 pesos, pues no hay mucha diferencia y tenemos que recordar que la inversión es muy alta. Quiero aclarar que todos estos estudios y todos estos cálculos que estamos viendo están calculados con un salario topado. Si no está su salario topado en estos casos, es muy probable que la modalidad 40 ni siquiera incremente a estos montos. Entonces, sí es importante hacerlo siempre topado. Ahora, ¿qué pasa si hacemos 3 años esta modalidad? Vamos a llegar a 986 semanas, a 1,691 pesos de salario y vamos a llegar a una pensión de 20,000 pesos. Ahí sí ya hay un incremento. Ya hay un incremento entre 9,400 y 20,000 pesos. Ahora, son 3 años de modalidad 40, quiere decir que estamos invirtiendo bastante dinero, ¿ok? Entonces, sí, tengo una ganancia, es importante, ya dupliqué la pensión, pero ¿qué tan importante es esa inversión que estamos haciendo? ¿Qué pasa si ahora me voy a 4 años de modalidad 40? Voy a llegar a 1,038 semanas, voy a llegar a 2,213 pesos y voy a llegar a una pensión de 29,000 pesos. Nuevamente, ya dupliqué la pensión, ya la tripliqué, ya tengo una mejor pensión, pero es a costa de 4 años de estar invirtiendo ese dinero ante la modalidad. Y por último, ¿qué pasa si hago los 5 años de la modalidad 40 que son convenientes o que la mayoría nos recomienda hacer? Llegamos a 1,090 semanas, llegamos a un salario de 2,714 pesos y llegamos entonces a una pensión de 38,000 pesos. ¿Qué pasa con esa pensión? ¿Realmente me conviene esos 38? Obviamente tener una pensión de 38,000 pesos es mucho mejor que tener una pensión de 9,400. Pero ¿cuánto me va a costar tener esta pensión? Vamos a averiguarlo en un análisis financiero. Ahora sí, vamos a ver el análisis financiero. ¿Qué pasa si yo hago un año de la modalidad 40? Como ya les había explicado, no hay una ganancia para esa inversión, por lo que mi inversión será perdida, ¿ok? En el caso de los 2 años de la modalidad 40, ya tengo una ganancia. Entre los 9,400 y los 15,000 pesos hay una diferencia de 5,600 pesos. Eso se le conoce como ganancia mensual. Esa ganancia mensual hay que multiplicarla para saber cuánto voy a ganar anualmente. Anualmente voy a ganar 72,800 pesos. Pero hay que hacer una inversión de 276,000 pesos. Es una inversión bastante importante. Entonces,
¿cuánto tiempo me voy a tardar en que esa inversión se retorne? Me voy a tardar 3 años, 8 meses. Quiere decir que aparte de esos 2 años que yo voy a tener ya 62 años, a mis 65 años, 8 meses, voy a estar realmente disfrutando de los frutos de esa pensión. Por eso es que siempre les decimos que la modalidad 40 no es tan conveniente para las personas que tienen este tipo de semanas. ¿Por qué? Porque si en 2 años voy a tener una ganancia apenas de 5,600 pesos y otra parte importante que hay que agregarle a esta canasta es que voy a tener una pérdida por pensiones no cobradas. Al principio del video les expliqué que nosotros tenemos el derecho de pensionarnos a nuestros 60 años. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Pues bueno, vamos a tener pérdidas por pensiones no cobradas. En este caso, las pérdidas por pensiones no cobradas es de 225,600 pesos, por lo que mi inversión real va a ser de 501,600 pesos. Entonces, este retorno de inversión va a ser realmente en 6 años, 9 meses. Entonces, no a mis 62 años voy a empezar a disfrutar de esta pensión. Realmente la voy a empezar a disfrutar casi a mis 70 años. ¿En qué momento y en qué lugar voy a estar a mis 70 años, tanto físicamente como de salud? ¿Cómo voy a estar en ese momento? Ahora bien, ¿qué pasa si hacemos la modalidad 40 por 3 años? Como ya habíamos visto, nos vamos a ir a una pensión de 20,000 pesos. Anualmente va a ser de 137,800 pesos. Con una inversión ahora de 414,000 pesos. Entonces ahora nuestro retorno de inversión van a ser de 3 años. Nuevamente, a nuestros 65 años vamos a poder disfrutar de los frutos de esta inversión. ¿Qué va a suceder ahora con las pérdidas por pensiones no cobradas? Nuestra pérdida por pensiones no cobradas va a ser de 420,600 pesos. Entonces, nuestra inversión real va a ser de 834,600 pesos, por lo que esa inversión nos va a dar un retorno de 6 años, 1 mes. Entonces, ahora ya no nos vamos a disfrutar nuestra pensión a nuestros 70, solamente a nuestros 68 años. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos factores para poder decidir si somos un buen candidato o no somos un buen candidato a la modalidad 40. Ahora bien, en cuanto al análisis de los 4 años, ya tenemos una pensión de 29,000 pesos, ya triplicamos nuestra pensión. Sí, claro, ya la triplicamos, pero invertimos 552,000 pesos. O sea, quiere decir que invertimos más de $500,000 de pesos en estos 4 años para poder llegar a esos 29,000 pesos. Tenemos una ganancia anual de 19,600 y ahora nuestro retorno de inversión ha bajado a 2 años, 2 meses. Quiere decir que ahora a nuestros 66 años vamos a disfrutar de los frutos de esa inversión. Obviamente, mientras más ganancia, más inversión y también va a reducir el retorno de inversión porque también vamos a tener una mejor ganancia a esta pensión. Nuestra pérdida por pensiones no cobradas ahora va a ser de 680,600 pesos y nuestra inversión real va a ser de 1,232,600 pesos. Quiere decir que nuestro retorno de inversión en este caso van a ser 4 años, 8 meses. Nuevamente vamos a tener 68 años, 9 meses, en lo que vamos a poder disfrutar esta pensión realmente. ¿Qué pasa a nuestros 5 años de la modalidad 40? Ya llegamos a una pensión de 38,000 pesos. Llegamos a una ganancia de 28,600. Tenemos una ganancia de 371,000 pesos, pero ahora nuestra inversión es de 690,000 pesos. Lo que quiere decir que nuestro retorno de inversión va a ser de 1 año, 9 meses. Pero vamos a tener una pérdida por pensiones no cobradas de más de 1,000,000 de pesos. Entonces, nuestra inversión real va a ser
1,700,000 pesos. Entonces estamos hablando de ya bastante dinero el que estamos invirtiendo. Con esto vamos a tener un retorno de inversión de 4 años, 7 meses. Nuevamente ya vamos a tener casi 70 años para poder disfrutar esa pensión que tanto llegamos y que tanto anhelamos. Por eso es tan importante hacer un estudio de pensión que nos demuestre y que nos diga realmente si nos conviene o no nos conviene la modalidad 40. ¿Qué tanto nos vamos a invertir y qué tanto vamos a ganar realmente con esta modalidad? Si bien voy a tener una pensión de 38,000 pesos, ¿a costa de qué la voy a tener? ¿Cuánto voy a ganar tanto físicamente, en salud y también económicamente? En este factor de la modalidad 40 tenemos que meter todas las cosas en la balanza, no solamente la parte financiera o no solamente la parte de decir yo quiero tener una pensión más grande. Tengo que poner todos los factores que van a afectar esta modalidad para saber si somos o no somos buenos candidatos. Si se dan cuenta, este ejemplo no es un gran candidato a la modalidad 40. ¿Qué pasa si a pesar de eso yo lo decido hacer? Está perfecto, están en su derecho, está bien que quieran aspirar a una mejor pensión, siempre lo decimos, es importante que lo hagan si están completamente convencidos, pero que tengan la información real de lo que va a suceder. No solamente decirles, ¿van a llegar a una pensión de 40,000 pesos? Sí puedes llegar a una pensión de 40,000 pesos, es cierto, sí se puede llegar. Pero ¿a costa de qué voy a llegar a esa pensión? ¿Realmente la voy a disfrutar en algún momento? ¿O qué va a pasar si yo a mis 70 años ya no estoy aquí? ¿La va a disfrutar mi esposa? ¿Por cuánto tiempo la va a disfrutar mi esposa? ¿La van a disfrutar mis hijos? Es importante que en esta balanza pongamos todas las cosas, no solamente decir voy a ganar 38,000 pesos. No es lo único importante, tenemos que saber qué hay detrás de esos 38,000 pesos. En el siguiente ejemplo vamos a ver qué pasa si tengo un salario aún menor de esos 127,000 pesos. ¿Cuándo me va a convenir esa modalidad? En este nuevo ejemplo tenemos nuevamente 830 semanas, pero ahora nuestro salario es de 58 pesos. Sí, hay personas que tienen este tipo de salarios. Ahora su pensión va a ser de 1,400. Va a pasar nuevamente lo mismo. En este caso, 4 ejemplos van a llegar a la pensión mínima garantizada. Entonces, realmente no va a ser tan conveniente esta modalidad. Como les comentaba, en la actual, nuevamente tenemos la pensión mínima garantizada. Con un año de modalidad 40 llegamos otra vez a 882 semanas, ahora con un salario de 300 pesos. Nuestra pensión va a ser de 3,700, vuelve a caer en la pensión mínima garantizada, quiere decir que nuestra inversión de 125,000 pesos se tiró a la basura porque no hay incremento para la modalidad. Con 934 semanas, con un salario de 815 pesos, llegando a 2 años de modalidad 40, llegamos a una pensión de 9,000 pesos. Nuevamente vamos a caer a la pensión mínima garantizada, entonces también habremos desperdiciado otros 125,000 pesos a la nada. Llegando a 986 semanas, llegando a un salario de 1,005 pesos, llegamos a una pensión de 12,600. Si bien ya superó la pensión mínima garantizada que tenemos al día de hoy, para el momento que sean esos 3 años, que quiere decir que en el 2028, la pensión mínima garantizada del 2028 seguramente van a ser 12,400. Quiere decir que solamente tendremos un incremento de 200 pesos, lo cual es una locura hacer una modalidad 40 para tener solamente un incremento de 200 pesos arriba de lo que ya tenemos garantizado, porque recordemos que vamos a invertir otros 125,000 pesos. En el caso de los 4 años de la modalidad 40, ya con 1,038 semanas, con un salario de 1,900 pesos, ya llegamos a una pensión de 26,600. Ya tenemos un incremento real a la modalidad 40. Entonces, ya podemos decir que la modalidad 40 valió la pena en el primer plano, pero hay que hacer el análisis financiero, obviamente. Llegando con 1,090 semanas a 5 años de la modalidad 40, llegando a un salario de 2,828,
llegamos nuevamente a una pensión de 38,000 pesos. Entonces, nuevamente llegamos a la misma pensión con un incremento y tenemos un mismo análisis financiero. En el análisis financiero sabemos que los primeros 3 años no nos conviene. ¿Qué pasa al cuarto año? A los 4 años de esta modalidad 40 tendremos una pensión de 26,600. Entonces ahora tendremos una ganancia mensual de 17,200 pesos, una ganancia anual de 223,600 por una inversión de 552,000 pesos. Entonces ahora nuestro retorno de inversión será de 2 años, 4 meses. Nuevamente tendremos 66 años, 4 meses cuando empecemos a disfrutar el fruto de esta inversión de más de $500,000 de pesos. Acordémonos que vamos a tener también pérdidas por pensiones no cobradas. Vamos a tener una pérdida de 488,000 pesos. Entonces nuestra inversión real será más de $1,000,000 de pesos y por consiguiente nuestro retorno de inversión será de 4 años, 4 meses. Nuevamente tendremos casi 70 años cuando estemos disfrutando de nuestra pensión de 26,600 pesos. Y en el caso de los 5 años vamos a tener nuevamente la misma ganancia, vamos a tener nuevamente el mismo retorno de inversión, lo mismo que vimos en el caso pasado. Si nos damos cuenta las diferencias entre un caso y el otro, es que el salario es importante, el salario con el que empecemos es importante. Si ustedes cuentan con menos de 1,000 semanas, pero tienen buenos salarios, seguramente la modalidad 40 les va a convenir en menor tiempo. Seguramente al año no les va a convenir, pero probablemente al año y medio, 2 años, 3 años, es probable que a ustedes sí ya les convenga y encuentren realmente rendimientos más importantes. Si quieren saber si realmente les conviene la modalidad 40, pueden dejárnoslos en nuestros comentarios. ¿Tienen dudas y quieren tener un estudio de pensión personalizado para ustedes? Por favor, no olviden contactarnos. Tampoco olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima.